La historia que están a punto de escuchar no es un relato de ficción cualquiera, es un testimonio de coraje que redefine el significado del deber y el honor en los momentos más oscuros. Narra cómo una decisión, un acto de rebeldía, nacido de la desesperación y el orgullo, puede cambiar el curso de una guerra. En el corazón de la selva, donde la esperanza parecía una causa perdida, una joven mujer se negó a aceptar la derrota, demostrando que el verdadero liderazgo no siempre sigue las órdenes, sino que a veces las desafía por un bien mayor. Les pido que se queden hasta el final, y si relatos como este, que rescatan el valor y la dignidad humana, resuenan en ustedes, consideren suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas crónicas de heroísmo anónimo que merecen ser contadas y recordadas por todos. El escenario de esta hazaña es un infierno verde conocido como el Corredor Esmeralda, una franja ficticia de selva amazónica en la Triple Frontera, tan bella como letal. Es el año 2025 y este territorio, rico en litio y agua dulce, se ha convertido en el epicentro de un conflicto no declarado. Bajo una lluvia torrencial que parece no tener fin, el ejército mexicano se encuentra en plena retirada. El lodo espeso y rojizo se traga las botas de los soldados, las trincheras se inundan con agua sucia y el aire está cargado con el olor a pólvora húmeda y vegetación en descomposición. A lo lejos, el eco sordo de la artillería brasileña se acerca como el latido de un corazón monstruoso, un recordatorio constante de que la aniquilación es inminente. La selva, con su exuberancia sofocante, parece una espectadora indiferente a la tragedia humana que se desarrolla en sus entrañas, devorando lentamente la moral de los hombres. En medio de este caos desmoralizante se encuentra el pelotón Coyote, un microcosmos de la juventud mexicana arrancada de sus vidas para enfrentar una guerra que no comprenden. Son apenas 12 hombres, con edades que no superan los 22 años. Está el soldado de Oaxaca, que habla en voz baja de sus campos de maíz, el de Sinaloa, cuya bravuconería apenas esconde un miedo paralizante, y otros más, todos ellos muchachos con futuros robados. Sus uniformes están desgarrados, sus rostros demacrados, y sus ojos reflejan una mezcla de agotamiento y terror. Se sienten completamente abandonados por el alto mando, una pieza de sacrificio en un tablero de ajedrez geopolítico. Han visto a sus amigos caer y la esperanza se ha convertido en un lujo que ya no pueden permitirse, convencidos de que su único destino es morir en el anonimato de esa selva extranjera. Al mando de estos jóvenes se encuentra la teniente Jimena Ríos, una mujer de 26 años, originaria de la industrial ciudad de Monterrey. Graduada con los más altos honores del heroico colegio militar, su cuerpo atlético y esbelto parece fuera de lugar en la miseria de la trinchera. Su cabello negro y corto está pegado a su frente bajo el casco y su rostro manchado de lodo es una máscara de disciplina férrea. Sin embargo, sus ojos oscuros y profundos no pueden mentir. En ellos se libra una batalla silenciosa, una procesión de miedo, duda y una creciente furia que lucha por no desbordarse. Aprieta con fuerza su rifle reglamentario, con los nudillos blancos por la tensión, mientras escucha el avance implacable de un enemigo que los supera en número, en tecnología y, sobre todo, en moral. La superioridad de la fuerza expedicionaria brasileña es abrumadora y se manifiesta no solo en el armamento, sino en una guerra psicológica constante. El zumbido agudo de los drones de reconocimiento es una presencia casi permanente sobre sus cabezas, recordándoles que no hay dónde esconderse. El avance enemigo no es una carga desesperada, sino un mecanismo metódico, preciso e implacable. Cada explosión de artillería que sacude la tierra se siente más cercana que la anterior, despojando a los soldados mexicanos de cualquier sensación de seguridad. El pelotón Coyote ha pasado de combatir a sobrevivir, y ahora la supervivencia misma parece una opción cada vez más remota. La estrategia brasileña es clara: desmoralizar, acorralar y aniquilar sin piedad, y en el Corredor Esmeralda, su plan está funcionando a la perfección, empujando a los defensores hacia un colapso total.
La noticia, que termina por quebrar la poca resistencia que quedaba, llega a través de un jadeante mensajero que se desliza por el lodo de la trinchera. La colina del Halcón ha caído. Esta posición estratégica, un promontorio natural que domina todo el valle, era la última ancla defensiva del sector. Desde allí, el enemigo puede ahora observar y destruir el puesto de mando mexicano con una facilidad insultante. El impacto de la noticia recorre al pelotón como una descarga eléctrica. Los hombros se hunden, las miradas se pierden en el vacío y un silencio pesado, más ruidoso que cualquier explosión, se apodera de los hombres. Para ellos, la caída de la colina no es una simple pérdida táctica. Es la confirmación de su sentencia de muerte, el último clavo en el ataúd de su resistencia. La derrota ya no es una posibilidad, es un hecho consumado. Momentos después, la voz del general al mando crepita en la radio de Jimena, fría, distante y desprovista de toda emoción. La orden es tan clara como fatalista: retirada inmediata, cedan la posición, eviten más bajas inútiles. La palabra inútiles resuena en la cabeza de Jimena como un veneno. El alto mando no solo los da por vencidos, sino que considera que su sacrificio ya no tiene valor. Obedecer es su deber, la base de toda su formación militar. Pero esa orden se siente como una traición, una deshonra inaceptable. Antes de que pueda procesarlo del todo, su instinto la lleva a cambiar de frecuencia, buscando cualquier información adicional. Es entonces cuando tropieza con una comunicación brasileña, sin encriptar, cargada de una arrogancia triunfal que le hiela la sangre y enciende una chispa peligrosa en su interior. Las voces en la radio enemiga son un coro de burlas y risas. Hablan en un portuñol claro, celebrando la captura de la colina y mofándose abiertamente de lo que llaman la cobardía mexicana. Corren como gallinas, dice una voz, seguida de carcajadas. Estos mexicanos no saben pelear, solo saben rendirse. Cada palabra es una bofetada al orgullo de Jimena, un insulto a la memoria de los compañeros que han caído. El contraste entre la orden fatalista de su propio general y la humillante celebración del enemigo crea una tormenta en su alma. Esto ya no es una simple retirada táctica, es una humillación nacional, un epitafio vergonzoso que se está escribiendo con la sangre de sus hombres y la indiferencia de sus líderes. La rabia comienza a ahogar el miedo y la disciplina. Mientras la humillación la consume, Jimena levanta la vista y sus ojos se encuentran con los del soldado raso Mateo Flores. Con solo 18 años, el joven de Minoxidil. Veracruz es el corazón del pelotón, y en este momento su corazón se está rompiendo. El terror puro que ha visto en sus ojos durante días ha sido reemplazado por algo peor. Una desesperanza absoluta, el vacío de quien ha aceptado que va a morir sin honor. Con la voz temblorosa, apenas un susurro que se abre paso entre la lluvia, Mateo le hace la pregunta que lo cambiará todo. «Así nomás, mi teniente, ¿vamos a entregarles nuestra tierra y correr?» En esa pregunta, Jimena no escucha solo la voz de Mateo, sino el eco de toda una nación al borde del abismo, preguntándole qué hará ella. Esa combinación es la chispa que enciende la pradera, la arrogancia del enemigo y la pregunta desolada de su soldado más joven convergen en un punto de quiebre dentro de Jimena. El conflicto interno que la consumía se resuelve en un instante. Ya no hay duda, ya no hay miedo paralizante, solo hay una claridad helada y una determinación ardiente. Con un movimiento brusco y decidido, su mano se mueve hacia la radio y la apaga. El silencio repentino es un acto de rebelión, un corte simbólico con la cadena de mando que los ha sentenciado. En ese gesto, la teniente Jimena Ríos, la oficial que sigue las reglas, muere, y en su lugar nace una líder dispuesta a trazar su propio camino en la oscuridad, sin importar el costo. El clic del interruptor de la radio resuena en la trinchera con la fuerza de un disparo. Los 11 pares de ojos del pelotón se clavan en Jimena, reflejando una mezcla de estupefacción y un incipiente temor. Acaban de ser testigos de un acto impensable. Un oficial mexicano ha cortado deliberadamente la comunicación con el alto mando en medio de una orden de retirada. Es un desafío directo, una ruptura de la sagrada cadena de obediencia
que es el pilar de su existencia militar. El soldado de Sinaloa abre la boca para decir algo, pero la cierra de inmediato al ver la expresión en el rostro de su teniente. Mateo, por su parte, mira a Ximena no con miedo, sino con una nueva y frágil llama de asombro en sus ojos. En el silencio tenso, roto solo por el golpeteo incesante de la lluvia, todos comprenden que algo fundamental ha cambiado. La retirada ha sido cancelada. Con un gesto de la cabeza, Ximena los convoca a un rincón protegido de la trinchera, un pequeño espacio donde pueden resguardarse de las miradas indiscretas de los drones. Los 12 se agrupan, formando un círculo cerrado y tenso. En un acto cargado de simbolismo, ella se quita el casco y lo deja en el lodo, permitiendo que la lluvia le empape el rostro y el cabello. Quiere que vean su cara sin filtros, no a la oficial, sino a la mujer. Recorre el círculo con la mirada, deteniéndose en cada uno de sus hombres, memorizando sus rostros asustados y jóvenes. Les está pidiendo que la sigan a una muerte casi segura, y sabe que no puede hacerlo ladrando órdenes, sino hablándoles con la sinceridad brutal que la situación exige. La atmósfera es eléctrica, cargada de la pregunta silenciosa: ¿qué va a pasar? ¿Ahora? «Tienen miedo», comienza Ximena, su voz firme pero desprovista de la dureza del mando. «Yo también tengo miedo. La orden del general es clara. Debemos correr, salvar nuestras vidas y abandonar este pedazo de tierra». Al decir esto, valida sus sentimientos, desarmando la barrera entre oficial y tropa. Les permite ser humanos. El comando nos considera una pérdida aceptable, una estadística en un informe de bajas que alguien leerá mañana con su café en la Ciudad de México. Nos ordenan sobrevivir. Pero ¿qué tipo de vida nos espera si huimos? ¿Cómo viviremos sabiendo que nuestros hermanos murieron aquí y nosotros les dimos la espalda? ¿Cómo miraremos a nuestras familias a los ojos? Las palabras calan hondo, pues verbalizan la vergüenza que todos sentían, pero no se atrevían a expresar. Saca de su bolsillo una pequeña brújula de latón, vieja y gastada. Mi abuelo fue un ranchero de Coahuila, un hombre que nunca vio un campo de batalla, pero que entendía de honor. Continúa, su voz cargada de una emoción contenida. Me dio esto cuando entré al colegio militar y me dijo: «Mija, en la vida te vas a perder muchas veces, pero nunca pierdas el norte de quién eres». Y me enseñó algo que nunca olvidaré. Hay cosas mucho peores que la muerte, y la más terrible de todas es vivir con deshonra. Sostiene la brújula en su palma, un objeto simple que ahora se siente como un ancla moral en medio de la tormenta. Huir hoy, abandonar a nuestros caídos y ceder nuestra tierra sin pelear. Eso, soldados, es la verdadera muerte. Despliega un mapa plastificado, antiguo y amarillento, que saca de su mochila. Las líneas y los símbolos son diferentes a los de los mapas militares modernos. Durante meses he estudiado la cartografía antigua de esta región, los mapas de los exploradores y los contrabandistas, y encontré algo. Su dedo traza una línea delgada y sinuosa que asciende por la retaguardia de la colina del Halcón, un sendero de cabras. No aparece en ninguna carta de navegación actual. Los brasileños han fortificado el frente. Esperan que ataquemos por allí si somos lo suficientemente estúpidos, o que huyamos. No esperan un fantasma en su espalda. La propuesta queda suspendida en el aire, tan suicida y audaz que parece una locura. Un contraataque nocturno en plena tormenta, a través de terreno desconocido, para tomar la posición más fortificada del enemigo. El silencio se rompe cuando el soldado de Oaxaca susurra: «Pero, mi teniente, somos 12». Ximena asiente. 12, repite con una fuerza que sorprende a todos. 12 hombres que el enemigo no espera. El comando nos da por muertos, perfecto. Si vamos a morir, que no sea acurrucados en una zanja esperando el final. Que la historia no diga que los hijos de México murieron de espaldas. Si caemos, caeremos mirando al enemigo a los ojos, con el acero en la mano y el nombre de nuestra patria en los labios. Luchemos por los que ya no pueden. Luchemos por los que vendrán después. Luchemos por el honor. ¡Carajo! En ese instante, la desesperación en los ojos de los hombres se transforma. El miedo no desaparece, pero es desplazado por una furia fría y contenida, una determinación salvaje. Han encontrado un propósito.
Mientras observa los rostros endurecidos de sus hombres, ahora unidos por una causa desesperada, Jimena siente el peso total de su decisión. Ha cruzado el Rubicón. La lealtad a su gente, a su pequeño pelotón, ha eclipsado irrevocablemente la obediencia a una cadena de mando distante y desconectada. Es un momento de una claridad aterradora. La convicción de que está haciendo lo correcto es absoluta, pero el vértigo de la insubordinación es inmenso. Si crees en el poder de este tipo de decisiones, en esos momentos que definen a un líder, te invito a que te suscribas, porque es la fuerza de estas elecciones imposibles la que forja las leyendas que este canal se ha comprometido a contar, y tu apoyo nos permite seguir haciéndolo. Una vez que la adrenalina del momento cede, el fantasma de las consecuencias la asalta. En su mente, ve con una claridad espantosa la sala de un consejo de guerra, ve los rostros severos de los generales, sus medallas brillando bajo la luz fría mientras la acusan de insubordinación, de sacrificar inútilmente a sus hombres. Cada fibra de su ser, entrenada durante años para obedecer, para respetar la estructura y la jerarquía, grita que ha cometido un error garrafal. El miedo a fallar es paralizante. Si su plan fracasa, no solo será la responsable de la masacre de los únicos hombres que confían en ella, sino que su nombre quedará manchado para siempre en la historia de su ejército. La soledad de un líder nunca le había parecido tan abrumadora. A su conflicto interno se suma la brutal realidad de los obstáculos externos. El plan es una apuesta de 1 en 1.000.000. En la cima de la colina los esperan al menos 50 soldados brasileños, equipados con rifles de asalto de última generación, visión nocturna y posiciones de ametralladora fortificadas. Tienen el terreno elevado, el apoyo aéreo en espera y toda la ventaja táctica. Y luego está la selva. La noche sin luna, oscurecida aún más por la tormenta, convierte el terreno en un laberinto mortal. El lodo espeso oculta raíces que pueden quebrar un tobillo y el aire está lleno del siseo de serpientes venenosas. No están luchando solo contra un ejército, están luchando contra la naturaleza misma, un enemigo que no entiende de honor ni de banderas. La urgencia de la misión se vuelve crítica cuando uno de los soldados que había sido enviado como vigía regresa deslizándose por el barro con el rostro pálido. «Mi teniente», jadea, tratando de recuperar el aliento. Están moviendo piezas de artillería pesada a la cima. Usan grúas portátiles. Si no los detenemos antes del amanecer, no solo nos aniquilarán a nosotros, podrán bombardear el puesto de mando y colapsar todo el frente. El informe añade un reloj mortal a su ya imposible tarea. Tienen aproximadamente 6 horas. 6 horas para atravesar un infierno, escalar una fortaleza y derrotar a un enemigo superior antes de que el sol salga y selle su destino. Sin más palabras, los hombres comienzan los preparativos, moviéndose con una eficiencia silenciosa y letal. La suerte estaba echada. La noche se los traga por completo. El pelotón Coyote avanza por el sendero oculto como una docena de espectros, una entidad única moviéndose en la oscuridad casi absoluta. La lluvia torrencial ahoga cualquier sonido accidental, convirtiéndose en su mejor aliada. Jimena va al frente, con la vieja brújula de su abuelo en una mano y su rifle en la otra, navegando por instinto y por la fe ciega que ha depositado en un mapa de hace 100 años. Sus hombres la siguen sin dudar, comunicándose con señas y gestos, una coreografía de sigilo aprendida en la desesperación. Cada paso es un acto de fe. El lodo es una trampa constante, el aire es denso y el miedo es una bestia que camina con ellos, pero ahora es una bestia que han aprendido a controlar, a usar como combustible para la furia que los impulsa hacia adelante. Al llegar a la base de la colina del Halcón, la tensión se vuelve casi insoportable. Desde su posición, pueden ver las siluetas de 2 centinelas brasileños charlando bajo un improvisado refugio, iluminados intermitentemente por el brillo de un cigarrillo. Se sienten demasiado seguros, demasiado arrogantes, sin esperar ninguna amenaza desde la selva profunda. Jimena hace una seña. 2 de sus soldados, los más ágiles, se deslizan por la maleza como serpientes.
La acción es brutalmente rápida y silenciosa. Un cuchillo que brilla bajo un relámpago, un forcejeo ahogado que dura menos de un segundo, y los dos centinelas se desploman sin emitir un solo sonido. El pelotón avanza sobre los cuerpos sin tiempo para el remordimiento. Han dado el primer paso, cruzando una línea de la que ya no hay retorno. La caza ha comenzado. El ascenso es un infierno vertical. La pendiente, de casi 60 grados en algunos tramos, se ha convertido en una cascada de lodo resbaladizo por la lluvia incesante. Cada paso hacia arriba es una batalla contra la gravedad y el agotamiento. Los hombres trepan usando raíces, rocas y cualquier cosa a la que puedan aferrarse, con los músculos de las piernas y los brazos quemando por el esfuerzo sobrehumano. Más de una vez, un soldado resbala, solo para ser sujetado en el último segundo por la mano firme de un compañero. No hay palabras, solo el sonido de respiraciones agitadas y el esfuerzo compartido. En esta subida, su vínculo se solidifica, convirtiéndose en una cadena humana de supervivencia. Ya no son individuos, son una sola voluntad que escala hacia el corazón del enemigo. Están a menos de 30 metros de la cima cuando el infierno se desata. Un haz de luz blanca y potente corta la oscuridad, barriendo la ladera. Un grito en portugués rasga la noche, y un segundo después, una ametralladora pesada abre fuego. El sonido es ensordecedor, una sierra rasgando el aire. Las balas trazadoras dibujan líneas de fuego rojo justo por encima de sus cabezas, arrancando trozos de tierra y roca. El pelotón se aplasta contra el suelo, inmovilizados, con la ventaja del sigilo completamente perdida. El plan, que parecía funcionar a la perfección, ahora pende de un hilo. La duda, ese veneno que creían haber vencido, intenta regresar, susurrándoles al oído que la misión era una locura desde el principio. En medio del caos, mientras intentan coordinar un fuego de supresión, se oye un grito ahogado. Es un sonido agudo, de dolor puro, que atraviesa el estruendo de la batalla. Mateo, el joven soldado de Veracruz, en un intento de moverse hacia una roca más grande, ha sido alcanzado. Cae de costado, su pierna doblada en un ángulo antinatural. La vista del más joven del pelotón, retorciéndose en el lodo, es un golpe devastador para la moral del grupo. Por un instante, la ofensiva se detiene. Varios soldados giran sus cabezas hacia él, su instinto protector superando la disciplina de combate. El asalto está a punto de colapsar, no por el fuego enemigo, sino por el lazo que los une. Ver caer a Mateo es como ver caer a un hermano pequeño. Ximena, ignorando las balas que silban a su alrededor, se arrastra hasta el lado de Mateo. El entrenamiento médico de emergencia se activa en su mente, pero su corazón se encoge al ver la herida. El hueso está destrozado. Es grave. Se prepara para lo peor, para el grito de pánico, para la petición de ayuda que no puede darle. Pero cuando sus ojos se encuentran con los de Mateo, no ve terror. Ve una agonía terrible, sí, pero también una determinación que la deja sin aliento. El joven soldado agarra el brazo de su teniente con una fuerza sorprendente. «Siga, mi teniente», dice con los dientes apretados, cada palabra una batalla contra el dolor. «No se detenga por mí. Gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de morir como hombres». Las palabras de Mateo la golpean, con la fuerza de una explosión. Gracias. Esa palabra, pronunciada desde un infierno de dolor, por un chico que apenas ha vivido, lo cambia todo. La gratitud en sus ojos por la oportunidad de luchar, en lugar de huir, aniquila los últimos vestigios de miedo y duda en el alma de Ximena. El cálculo táctico, el temor al consejo de guerra, todo se desvanece, reemplazado por una furia pura y helada. Es una rabia protectora, la ira de una leona a la que le han herido a su cachorro. Su rostro se endurece hasta convertirse en una máscara de letalidad. Ya no es una oficial siguiendo un plan, es un instrumento de venganza. La ametralladora que los tiene clavados al suelo ya no es un obstáculo, es un objetivo personal. Sin decir una palabra, arranca 2 granadas de fragmentación de su chaleco, y entonces hace lo impensable. Se levanta y corre. No se arrastra, no busca cobertura. Corre en zigzag hacia la cima, directamente
hacia el nido de ametralladoras, una figura solitaria y desafiante, contra el telón de fondo de la tormenta y el fuego enemigo. Es un acto de valor tan absoluto, tan suicida, que por un segundo hasta el enemigo parece dudar. Los soldados de Jimena, sacudidos de su estupor por la increíble audacia de su líder, reaccionan al unísono. Con un rugido colectivo, desatan un infierno de fuego de supresión, disparando todo lo que tienen para darle a su teniente los segundos que necesita. La ladera de la colina se convierte en un volcán de desafío. Jimena llega al borde del nido de ametralladoras, una aparición surgida de la noche. Los 3 artilleros brasileños la miran con los ojos desorbitados por el shock, sin poder procesar cómo alguien ha podido llegar hasta allí. Es el último instante de sus vidas. Jimena arranca las anillas de las granadas y las lanza dentro del búnker improvisado. Se arroja al suelo justo cuando las explosiones destrozan la posición enemiga en una lluvia de tierra, metal y fuego. El martilleo ensordecedor de la ametralladora se detiene abruptamente. Ese silencio es la señal. Con un grito que es una mezcla de furia y triunfo, el resto del pelotón Coyote se lanza hacia adelante, subiendo los últimos metros y arrollando a los defensores restantes en una oleada de violencia incontenible. La colina es suya. Al amanecer, la tormenta finalmente cede, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. El cielo comienza a teñirse de tonos grises y anaranjados. En la cima de la colina del Halcón, entre los cuerpos y los restos, humeantes, los supervivientes del pelotón Coyote, apenas 8 de los 12 originales, se mantienen en pie. Están heridos, cubiertos de sangre y lodo, exhaustos hasta el alma. Uno de ellos encuentra una bandera de México en un vehículo destruido, desgarrada y manchada. Sin necesidad de órdenes la amarran a un tubo de metal retorcido y la izan lentamente. Mientras la bandera, su bandera, ondea trabajosamente contra el cielo naciente, se miran unos a otros. Ya no hay oficial ni tropa. Solo hay una hermandad forjada en el fuego, el sacrificio y la sangre. Son una familia. La noticia de la captura de la colina del Halcón cae como una bomba en ambos cuarteles generales. En el lado brasileño, la incredulidad se convierte rápidamente en caos. Sus planes de un avance arrollador y sin oposición se detienen en seco. Las comunicaciones interceptadas revelan una total confusión. Informes contradictorios hablan de un ataque fantasma, de una fuerza desconocida que apareció de la nada y se apoderó de Mendeusep, su posición más estratégica. La arrogancia que sentían horas antes se ha evaporado, reemplazada por la paranoia. ¿Cuántos mexicanos más hay escondidos en esa selva? Fue una trampa. La audaz acción de un pelotón dado por muerto ha sembrado una duda paralizante, obligando al comando brasileño a detener su ofensiva para reevaluar una situación que ya no comprenden. Mientras tanto, en el puesto de mando mexicano, la atmósfera es de estupefacción. El general, el mismo que había ordenado la retirada para evitar bajas inútiles, mira fijamente el mapa, incapaz de procesar los informes que le llegan. Un operador de radio confirma lo imposible. Una bandera mexicana, rota y sucia, ondea en la cima de la colina del Halcón. La primera reacción del general es una furia volcánica. ¿Quién autorizó esto? Consíganme a la teniente Ríos. Quiero un consejo de guerra para ella y para cada uno de sus hombres por insubordinación. Su autoridad ha sido desafiada de la manera más pública posible y su instinto inicial es aplastar la rebelión para mantener la disciplina en un ejército que ya se desmoronaba. Sin embargo, la realidad de la situación se impone sobre la ira del general. Sus oficiales de Estado Mayor, aunque conmocionados, comienzan a analizar las implicaciones. Un joven coronel se atreve a señalar lo obvio. Señor, con el debido respeto, la teniente Ríos nos ha entregado un milagro. Ha detenido el avance enemigo y nos ha dado la única ventaja estratégica que hemos tenido en 1900 semanas. Castigarla sería un desastre para la moral. Se desata un acalorado debate. La vieja guardia pide su cabeza, argumentando que la disciplina es la columna vertebral del ejército. Pero la nueva generación ve la oportunidad.
Una historia de heroísmo puro, una leyenda nacida en la desesperación que podría reavivar el espíritu de lucha de toda la nación. Finalmente, el pragmatismo vence al orgullo. El general, comprendiendo el inmenso valor propagandístico y táctico de la victoria, toma una decisión que cambiará el curso de la campaña. Golpea la mesa con el puño. Olviden el consejo de guerra, ordena con voz grave. Envíen a las fuerzas especiales para reforzar la colina ahora, y quiero que todos los comunicados oficiales describan esta acción como la defensa heroica del pelotón Coyote. Que cada soldado en este frente sepa que un puñado de valientes se negó a retroceder y le demostró al enemigo cómo pelean los mexicanos. El acto de insubordinación de Jimena no solo es perdonado, sino que es reescrito y absorbido por la maquinaria militar, convirtiéndose en la chispa que encenderá de nuevo el fuego del ejército. La decisión de Jimena no solo salvó a su pelotón, cambió el destino de miles, demostrando que el honor no reside en la obediencia ciega, sino en la valentía de escuchar a la propia conciencia en la hora más oscura. Su historia es un poderoso recordatorio de que a veces, para cumplir con el verdadero deber, es necesario desafiar las órdenes. Si este relato de integridad y coraje te ha conmovido, tu suscripción nos ayuda inmensamente a seguir buscando y compartiendo estas crónicas que nos enseñan de qué está hecho el valor humano. Gracias a tu apoyo, podemos asegurarnos de que estas leyendas nunca sean olvidadas y continúen inspirando a otros a actuar con convicción. 2 semanas después, en una base militar segura lejos del frente, una Jimena recuperada pero aún marcada por la batalla se presenta ante el mismo general que ordenó su arresto. Espera la corte marcial, el final de su carrera. En cambio, se encuentra en una ceremonia improvisada. El general le prende en el pecho la medalla al valor, la más alta condecoración del ejército. Sus ojos se encuentran y por primera vez Jimena no ve a un superior jerárquico, sino a un hombre que ha sido forzado a reconocer una verdad más allá de los manuales. Ella acepta la medalla, no para sí misma, sino en nombre de los 4 hombres que cayeron en la colina y de los que lucharon a su lado. Entiende el juego político, pero también el impacto real de su desafío. De pie, con la medalla pesando sobre su corazón, Jimena mira a los supervivientes de su pelotón. Mateo está en una silla de ruedas, su pierna enyesada, pero su sonrisa es la más brillante de todas. En ese momento, ella comprende la lección más profunda de su experiencia. El verdadero liderazgo no se trata de seguir los mapas trazados por otros, sino de tener el coraje de dibujar uno nuevo cuando el antiguo solo conduce al abismo. No se trata de la obediencia ciega a las órdenes, sino de la obediencia absoluta a los principios y a la humanidad de las personas que te han sido confiadas. Ha encontrado la verdadera victoria, no en la colina que conquistó, sino en el alma de los hombres que salvó.